when you went back to your mama, baby. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2024. Hoy está el plantel un poco diezmado. Estamos con Juliana. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Bueno, Pablito tuvo un inconveniente y no va a estar. Seguramente lo estaremos con Gustavo en la segunda parte del programa. Hoy quise traer a colación un tema al programa que es posible que se haya tocado en otra oportunidad, pero quizás para recrearlo y para darle un enfoque más integral, más profundo, más completo, invité a mis compañeros a que lo volvamos a tocar y tratamos a la vez de acompañar este tema con dos audios referidos a un diálogo que tiene Krishnamurti con una mujer en una reunión en la India, que está recogido en Comentarios sobre el Vivir, segunda parte. Ustedes saben, para los que han leído a Krishnamurti y los que no lo han leído, les informo que Comentarios sobre el Vivir son unos libros que se componen básicamente de diálogos que Krishnamurti tiene con gente que concurre a verlo, a concurrir a las conferencias y que le realizan preguntas o que él les otorga una reunión para reflexionar sobre temas. Bueno, en este caso, eso es lo que hemos rescatado y seguramente nos ilustrará, nos iluminará y nos ayudará a reflexionar junto con Juliana y con Gustavo sobre este tema que todavía no dije cuál es. Pero como mis neuronas todavía funcionan, puedo volver a los 3 minutos anteriores y decir que el tema sería el vínculo entre nuestra vida cotidiana y la espiritualidad, o el no vínculo, o el conflicto que tenemos en nuestra vida de relación ordinaria, en nuestra condición mundana que tiene que ver con nuestra existencia física, y un mundo que podemos llamar espiritual, más sutil, menos tocable, menos palpable, pero que muchos de nosotros lo sentimos también como existente, ¿no? Y en esa dualidad que nos acompaña en la vida, entramos en conflicto. Y un poco esta palabra dualidad la usaría de alguna manera como introducción para invitar a Juliana a hablar de esta cuestión en el sentido de si no será la dualidad una de las cuestiones o de los obstáculos que el mismo ser humano se va generando en este pseudo conflicto entre lo espiritual y lo material. ¿Y por qué digo pseudo conflicto? Porque quizás no exista esa incompatibilidad. Quizás, como en tantas otras cuestiones, nuestro pensamiento, nuestra mente acostumbrada al razonamiento sistemático y lineal, nos lleve a creer que esa división es muchas veces, digamos, insuperable, que es incompatible una cosa con la otra. Y en esa idea que tenemos muchas veces en nuestro mismo inconsciente, cometemos muchos errores en la toma de decisiones de nuestra existencia, ¿no? Porque si yo creo que mi vida material tiene poca importancia, incluso inconscientemente no voy a poner demasiada energía
en solucionarla las cosas materiales y por lo tanto es factible que si no le destino la energía necesaria a las cosas materiales que tengo que resolver, no la resuelva bien. Y si yo pongo toda la carne en el asador de mi vida material, que es lo que la mayoría hacemos, mi vida espiritual va a ser burda y chata, ¿no? Y ahí es un poco donde se gesta este nudo gordiano de nuestra existencia dual y por lo tanto, por ser dual, conflictiva. Bueno, un poco esta introducción es aquella cuestión que queremos tratar en este programa. Así que le voy a dar la palabra a nuestra amiga para que, previo al texto que vamos a escuchar como primer audio, terminemos de dar un marco introductorio a la cuestión. Así que te escucho. Agarra la papa caliente, claro, y mira a ver cómo te manejas. La vida, la entendemos, es como la entendemos como es. Uh-huh. O la entendemos en la manera en la que pensamos y por eso creemos que sabemos cómo Claro. es. Esa es la dualidad. Pensamos y queremos que la entendemos. Exacto. Y venimos con un modo de pensamiento y nos llenamos de explicaciones porque asumimos que esa es la versión de las cosas. Y la mirada dual premia, ¿no? Como tiñe todo. Y es interesante ir a buscar por qué siempre la dualidad, por qué no podemos salir de allí. Porque nuestra mente le ocurre este movimiento de si estoy en lo material, tengo que soltarlo para poder ser espiritual. Y si me movilizo a ser espiritual, entonces tengo que soltar lo material. ¿Por qué? Entendemos ese funcionamiento Como de esa manera. excluyente, es algo excluyente. Porque si una cosa no es la otra, ¿cómo puedo soltar ese modo de pensar o de comprender o de observar y entrar en un estado distinto en el que pueda integrar los dos? Que ya no sería uno o el otro, sino sería la integración. Pero eso requiere, previo a ir a investigar qué es eso de la espiritualidad, qué es eso de la materialidad, considero que requiere soltar el modo de entenderlo antes de ir a querer entenderlo. Claro, porque también es toda una discusión qué es lo material y qué es lo espiritual también. Exacto. Porque damos por sentadas muchas cosas, pero quizás no sea tan así. Claro. Sí. Porque si justamente no hay esa división, si esa división solo está en nuestra capocha, también es factible que lo material no sea tan material y lo espiritual no sea tan espiritual. ¿Y qué pasa si la división que supuestamente vemos es solo una manera de entenderlo y no que sea así, sino que yo desde mi mentalidad lo dividí para poderlo como mínimo comprender o como mínimo procesarlo, claro, convivir porque con comprender ello, ya es algo más complejo. mucho más complejo. Como mínimo para poder convivir con eso lo dividí. Una Claro. cosa es la espiritualidad y otra cosa es lo material. Y tal vez lo que me pasó fue que lo dividí para entenderlo, pero eso no implica que sea así. Es interesante podernos mover del lugar desde donde lo observamos, desde donde nos disponemos a investigarlo. Claro, porque justamente si uno se sienta serenamente a observar cómo el ser humano fue construyendo el discurso de la lógica que acompaña como un servicio logístico al pensamiento, sabe que se basa justamente en la exclusión y en el mecanismo de la dualidad y de el blanco y negro como manera de darle a la lógica una coherencia. Sí. Y eso hace que todo se circunscriba a una estructura que excluye otras cosas, que necesariamente las excluye para que tenga justamente esa coherencia. Y bueno, pagamos el precio de
tendencia a explicarlo y de algún modo a simplificarlo, excluyendo. Y en esa exclusión nuestra vida paga un precio. Y dijiste algo súper interesante, súper importante desde mi punto de vista, y es que nuestra mente busca que la secuencia sea lógica para nuestra manera de entenderlo como lógico. Claro. Y cuando algo se sale de nuestra lógica, no solo nos frustra, no logramos comprenderlo, sino que para nosotros no tiene sentido y nos hace mal. Pero es porque no está siguiendo la secuencia lógica de lo que yo interpreto como lógico. Y entonces se nos arma se nos desbarata con esa el tablero. Claro, vos fíjate que desde la lógica preguntamos cuál es el sentido de la vida, ¿no? Una cosa tan compleja, tan etérea, tan inasequible para el ser humano. Y queremos que la lógica lo explique, y no lo explica nunca. Pero sí, por eso muchas veces se dirigen a una persona, filósofo, un pensador, un religioso, un contador. Pero entonces, usted es contador, usted no debería tener tal o cual problema. Usted es espiritual, usted no debería enojarse nunca. Claro. ¿Por qué? Porque es la lógica, es el pensamiento que sigue una lógica de dividir. Si es una cosa, no puede ser la otra. Pero la vida nos enfrenta y a veces nos choca con la realidad, y si somos lo suficientemente observadores, nos despierta una luz para comprender por lo menos que hay algo que está mal en nuestra manera de ver. Sí. Porque si estás atento en ese choque, en ese conflicto, en esa frustración, en ese dolor, se prende la luz de la comprensión y de la posible sabiduría, para darle un término grandilocuente. Vamos a escuchar ahora el primer audio de este diálogo que nuestra amiga Estela Saavedra nos reproduce, como dijimos recién, y luego vamos a retomar con Juliana el intercambio de ideas, vinculándolo a estas cosas que en esta primera parte escuchamos. Así que, Nico, escuchamos. Ella: quiero estar tranquila, que se me deje sola. Me siento molesta aún con vos. Aunque os he visto solo 2 o 3 veces, el miedo de ser inquietada por vos pesa fuertemente sobre mí. Quiero descubrir por qué tengo este temor de sentirme interiormente insegura. Quiero estar en calma y en paz conmigo misma, pero siempre me está perturbando una cosa u otra. Hasta hace poco había logrado estar más o menos en paz conmigo misma, pero una amiga me trajo a una de vuestras conferencias y ahora me siento extrañamente turbada. Yo creía que me fortaleceríais en mi paz, pero en vez de ello, casi la habéis destruido. Yo no quería venir aquí porque sabía que me pondría en ridículo, pero sin embargo, aquí estoy. K. ¿Por qué insistís tanto en que debéis estar en paz? ¿Por qué estáis convirtiendo esto en un problema? La demanda misma de estar en paz es conflicto, ¿verdad? Si me permitís la pregunta, ¿qué es lo que queréis? Si queréis que os deje sola, sin trastorno y en paz, entonces, ¿por qué dejar que se os sacuda? Es muy factible cerrar todas las puertas y ventanas del propio ser, aislarse y vivir en retiro.
Esto es lo que quiere la mayor parte de la gente. Algunos cultivan deliberadamente el aislamiento y otros, por sus deseos y actividades, tantos ocultos como manifiestos, producen esta exclusión. Los sinceros se autoafirman en sus ideales y virtudes, que son solamente una defensa. Y los irreflexivos son empujados al aislamiento por las presiones económicas y las influencias sociales. Los más de nosotros tratamos de construir muros en torno nuestro para ser así vulnerables. Pero, desgraciadamente, siempre hay una abertura a través de la cual se desliza y penetra la vida. Ella. Generalmente he podido guardarme de la mayor parte de las perturbaciones. Pero durante la pasada o las dos últimas semanas, por causa vuestra, he estado más inquieta que nunca. Decime, por favor, ¿por qué estoy alterada? ¿Cuál es la causa de ello? K. ¿Por qué queréis conocer la causa? Evidentemente, conociendo la causa, esperáis extirpar el efecto. En realidad no queréis saber por qué estáis perturbada, ¿verdad? Lo único que queréis es evitar el trastorno. Ella. Solo quiero que se me deje sola, tranquila y en paz. ¿Y por qué estoy constantemente preocupada? K. Os habéis estado defendiendo toda vuestra vida, ¿verdad? En lo que estáis realmente interesada es en descubrir la forma de tapar todas las aberturas. Y no como vivir sin temor, sin dependencia. De lo que habéis dicho y dejado de decir, es evidente que habéis tratado de asegurar vuestra vida contra toda clase de perturbación interna. Os habéis retirado de toda relación que pudiera causar dolor. Os las habéis arreglado bastante bien para salvaguardaros contra todo choque, para vivir tras puertas y ventanas cerradas. Algunos tienen éxito en hacer esto, y si lo llevan demasiado lejos, terminan en el manicomio. Otros fallan y se vuelven cínicos, amargados, y hay algunos otros que se hacen ricos en cosas o en conocimiento, que es su salvaguardia. La mayor parte de las personas, incluyendo las llamadas religiosas, desean duradera paz. Un estado en que haya terminado todo conflicto. Luego están las que elogian el conflicto como la única verdadera expresión de la vida. Y el conflicto es un escudo contra la vida. ¿Podéis tener jamás paz buscando seguridad tras los muros de vuestra esperanza y temores? Toda vuestra vida os habéis retirado porque queréis estar seguro dentro de los muros de una limitada relación que podáis dominar. ¿No es este vuestro problema?
¿Cómo dependéis? ¿Queréis poseer aquello de lo cual dependéis? Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un par de reflexiones o comentarios sobre esto. Lo primero que se me ocurre tirar sobre la mesa para compartir con Juliana es algo que nos ocurre en muchas oportunidades, que quizás nos haya ocurrido o que nos puede estar pasando, y es la tendencia a aislarnos en la sociedad, ¿no? Ese mecanismo para preservarnos del dolor y que nos lleva a físicamente estar en un segundo plano con la ilusión que esa separación física nos va a limitar el dolor, como que el dolor solamente en nuestra fantasía estaría vinculado a lo físico, ¿no? Entonces yo me separo, Me aíslo. del lugar donde se me produce el dolor, como si el cuchillo estaría ahí, entonces me corro y ya el cuchillo no me lastima, pero a veces el cuchillo es mucho más sutil y me sigue lastimando. Pero lo cierto es que ocurre. Ocurre desde lo físico y ocurre desde lo mental también, porque a veces no podemos necesariamente aislarnos físicamente, pero sí lo podemos hacer mental. Entonces, una madre que no puede irse de la casa porque ya tiene todo un hogar armado, sigue con su cotidianeidad, pero su mente sí se aísla y cierra completamente el acceso a un dolor que ya está presente por una acción o por un evento que lo causa, que genera dolor. Entonces lo que hace es bloquearlo. Es un sistema como de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Bloquea el dolor y estoy bien. Y sonríe y adentro está. Queda latente. Entonces, así como hay unas personas que pueden aislarse, se van, se cambian de país, se cambian de casa, hay otras que bajan la persiana y su mente simplemente no puede tener el acceso. Es impresionante verlo, observarlo de afuera. Pero tiene un precio eso, Sí. es gratis. No tiene un precio. Sí, tiene un precio. Es una dinámica interna nefasta, para mí, desde mi punto de vista, nefasta, porque es el conocido patear para adelante. El cuerpo sabe, tiene esa sabiduría. El ser la tiene. Entonces el ser sabe que desplaza ese dolor, esa emoción no integrada, la desplaza hacia un lado o hacia el otro. Entonces a veces hay una depresión latente que está allí guardada, pero el dolor sigue estando. Claro. Lo veo, me amigo y digo, ¿a qué viniste? Este viaje lo vamos a hacer juntos, o lo hacemos abrazados y entendiendo qué pasó, o cada uno mira por su ventana y hacemos de cuenta que no estamos juntos. Vos fíjate que estaba pensando lo siguiente. Por un lado están las creencias que tenemos, que muchas veces nos condicionan y nos llevan al dolor, en muchos casos artificial, en el sentido de que son producto de nuestras propias creencias. Sí. La mayoría de nuestros dolores están construidos por nuestra mente. Es verdad. El porcentaje de dolores reales, como la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, o de un accidente que uno queda inválido, son mucho menores frente al cúmulo de miles de dolores que se nos van dando a lo largo de nuestra vida a partir de cosas que creemos. Creemos lo que tiene que ser nuestra pareja, creemos lo que tienen que ser nuestros hijos, creemos lo que tienen que ser nuestros padres, creemos lo que tienen que ser nuestros hermanos, nuestros amigos. La vida, Claro. el trabajo, el dinero. Entonces, Sí, el conflicto permanente de lo que queremos y lo que es. Y de lo que es. Sí. Y eso es nuestra vida en un porcentaje inmenso, ¿no? Sí. Pero decía que justamente cuando estaba diciendo eso, el cuerpo pasa la factura porque la fuerza
de la creencia es monumental. Sí. Y creo que justamente el gran desafío para tener una vida sana en el sentido más integral es comprender la fuerza de la creencia y de la emocionalidad para darle salud a nuestra existencia, porque si no, vamos a ser víctimas y nuestro cuerpo va a ser víctima de esa emocionalidad que nos domina, ¿no? que nos esclaviza. Y ahí acabas de hacer el enlace con lo que hablamos antes del audio, porque hay una distancia entre lo que creo y lo que es, y lo que me hace creer que lo que está pasando me lastima y tiene ese poder. A veces hay ocasiones en las que el dolor no me está lastimando, hay ocasiones en las que el evento lastima, hay otras cosas en las que hay eventos que es nuestra creencia la que nos llena de dolor. Entonces, estoy viendo la situación, el evento o esa realidad desde mis ojos que mi creencia me marca que está siendo doloroso, o estoy quedándome con una expectativa que es la que me lleva ahí. Claro. ¿Cuál es la raíz del conflicto? Y esto que decimos para nada, para mí por lo menos, implica no darle importancia a los vaivenes materiales de la existencia, a los problemas reales, concretos y palpables que la vida material nos pone permanentemente frente a nuestra vida, ¿no? Y que tenemos que enfrentar. Pero justamente creo que ahí está un poco el engaño que nosotros mismos nos hacemos. Porque como dije al comienzo, creemos que despreciando lo material muchas veces estamos en el camino de lo esencial. Y lo material tiene su propia ley, tiene sus propias reglas y tiene su propio mecanismo de operación que si lo comprendemos vamos a hacer lo mejor posible para que eso material sea administrado de la mejor forma hacia nosotros y con el menor perjuicio, ¿no? Y esto creo que, un poco para ir redondeando antes de pasar al segundo audio, tiene que ver con la energía que nosotros tenemos disponible y dónde la colocamos. Y si creemos que la energía solamente la tenemos que poner en un ámbito y no en el otro, creo que ahí nos equivocamos. Sí. Y la vida termina pasándonos la factura por ese error, ¿no? Vamos a escuchar el segundo audio, Nico, y luego volvemos seguramente con Gustavo. Tenéis miedo y por lo tanto evitáis toda relación que no podáis dominar. ¿No es eso? Ella. Eso es una forma un poco brutal de presentarlo. Pero ¿acaso es así? K. Si pudierais dominar la causa de vuestro trastorno actual, estaríais en paz. Pero como no podéis, estás muy preocupada. Todos nosotros queremos dominar cuando no comprendemos. Queremos poseer o ser poseídos cuando hay temor de nosotros mismos. La incertidumbre de nosotros mismos construye a un sentimiento de superioridad, exclusión y aislamiento. Si se me permite la pregunta, ¿de qué tenéis miedo? ¿Os atemoriza el estar sola? ¿El ser olvidada? ¿El volveros incierta? Ella. Como veis, toda mi vida he vivido para otros, o así lo creí. He mantenido un ideal y he sido elogiada por mi eficiencia en hacer la clase de trabajo que se considera buena. He vivido una vida de abnegación, sin seguridad, sin hijos, sin hogar. Mis hermanos mayores son altos funcionarios oficiales.
Cuando los visito, tengo la sensación de haber desperdiciado mi vida. Me he vuelto amargada y lamento profundamente todas las cosas que no he tenido. Ahora me disgusta el trabajo que estaba haciendo. Ya no me trae ninguna felicidad y lo he abandonado a otros. Le he vuelto la espalda a todo ello. Como indicáis, me he vuelto dura en mi autodefensa. Me he adherido a un hermano menor que no es rico y que se considera un buscador de Dios. He tratado de volverme interiormente segura, pero ha sido una lucha larga y penosa. Ha sido este hermano menor el que me trajo a una de vuestras pláticas, y la casa que yo había estado construyendo con tanto cuidado ha empezado a caerse. Dios sabe que yo desearía no haber venido nunca a oíros, pero ahora no la puedo reconstruir. No puedo pasar de nuevo por todo ese sufrimiento y ansiedad. No tenéis idea de lo que ha sido para mí el ver a mis hermanos y hermanas con posición, prestigio y dinero. Pero no entraré en todo esto. Me he aislado de ellos y rara vez los veo. Como decís, he ido cerrando gradualmente la puerta a todas las relaciones, excepto una o dos. Pero quiso la desgracia que vinierais a esta población y ahora todo está de nuevo abierto de par en par. Todas las viejas heridas han vuelto a abrirse y me siento hondamente desdichada. ¿Qué voy a hacer? Cuando más defendemos, más atacados somos. Cuando más buscamos la seguridad, menos existe. Cuanto más paz queremos, mayor es nuestro conflicto. Cuanto más pedimos, menos tenemos. Habéis tratado de volveros invulnerable, a prueba de sacudidas. Os habéis vuelto internamente inaccesible, excepto para uno o dos, y habéis cerrado todas las puertas a la vida. Es un lamento, es un lento suicidio. Ahora bien, ¿por qué habéis hecho todo esto? ¿Os habéis hecho alguna vez esa pregunta? ¿No queréis saber? ¿Habéis venido a encontrar un camino para cerrar todas las puertas o a descubrir la forma de ser abierta, vulnerable a la vida? ¿Cuál de las dos cosas es la que queréis? No como una elección, sino como una cosa natural y espontánea. Ella. Desde luego que ahora veo que es realmente imposible cerrar todas las puertas, porque siempre hay una abertura. Me doy cuenta de lo que he estado haciendo. Veo que mi propio temor de la incertidumbre ha contribuido a la dependencia y la dominación. Evidentemente,
Yo no podría dominar toda situación por mucho que me gustase hacerlo. Y por eso es que por lo que he limitado mis contactos a 1 o 2 que yo pudiera dominar y retener. Veo todo eso. Pero, ¿cómo voy a estar abierta de nuevo, libre y sin este temor a la incertidumbre interna? K. ¿Veis la necesidad de ser abierta y vulnerable? Si no veis la verdad de eso, entonces de nuevo construiréis subrepticiamente muros en torno vuestro. Ver la verdad en lo falso es el principio de la sabiduría. Ver lo falso como falso es la más alta comprensión. Ver lo que habéis estado haciendo todos estos años solo puede conducir a más lucha y dolor. Experimentar efectivamente la verdad de ello, lo cual no es mera acepción verbal, pondrá fin a tal actividad. No podéis volveros abierta voluntariamente. La acción de la voluntad no puede haceros vulnerable. El deseo mismo de ser vulnerable crea resistencia. Solo comprendiendo lo falso como falso, habrá libertad de ello. Sed pasivamente vigilante de vuestras respuestas habituales. Sencillamente daos cuenta de ellas sin resistencia. Observadlas pasivamente como observaríais a un niño, sin el placer o el disgusto de la identificación. La vigilancia pasiva misma es la libertad de la defensa, del cerrar las puertas. Ser vulnerable es vivir y retirarse es morir. Bueno, muchas gracias. Fuerte. Bueno, Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo está, Juliana? Hola. Bien acá. Bueno, queremos compartir con vos estas cosas que estuvimos hablando y que estuvo hablando Krishnamurti con su amiga en este diálogo. Bueno, decir lo que te parezca y lo que sientas espontáneamente, como siempre va. Bueno, entre los audios de la semana pasada y este audio, puede haber marcadas diferencias y puede que no, ¿no? Yo me quedé con las palabras de cuando comenzó el programa de la semana pasada, que Juliana dice: la primera vez que lo escuché me sentí perdida. Allí hay un Krishnamurti no cuantificable por el pensamiento habitual. Claro. Si me permiten, 3 renglones para incluso avalar, ¿no?, esto. Sí. Ahí en Diario 1, por ejemplo, dicen: mantén siempre una vía abierta por la que no pueda pasar nadie. No cierres la puerta porque no hay puerta, sino un pasadizo abierto e interminable. Si cierras alguna puerta, los tendrás muy próximo y entonces estás perdido. Bueno,
indiscutiblemente con el formato habitual de nuestro pensamiento, esto es una verdadera locura. Pero acá está. Y después tenemos este diálogo Sí. que, siendo desde algún lugar también muy entendible, cuando Krishnamurti termina, donde le da ciertas pautas, esas pautas reflejan un estado de conciencia que habitualmente no podemos llevar a cabo en la vida, porque es muy sencillo lo que le dice a esta mujer para que cambie, pero yo estoy seguro que la mujer salió de ahí y no cambia. Lo único que sí se genera al escuchar ciertas pláticas de Krishnamurti es una sensación de no estoy viviendo realmente conforme como quisiera. Pero de ahí a que se produzca el cambio hay un camino totalmente arduo, difícil de llevar adelante. Viste que, perdón que te Sí. interrumpa. No, dale. Relacionado a esto último que estás diciendo, ¿no? Yo no sé si escuchaste la primera parte del diálogo con Juliana, pero una de las cuestiones que tiramos acá en la mesa de por qué vivimos tan en conflicto en la vida y en particular en conflicto entre lo material y lo espiritual es la tendencia a la dualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no se produce el cambio? Y porque nosotros creemos que el cambio es blanco o es negro. Claro. Creemos que hay que excluir cosas, creemos que esto está bien y esto está mal, que lo correcto es esto y lo incorrecto es lo otro, y en ese juego del pensamiento el cambio no se puede producir porque estamos en la misma lógica del pensamiento que nos llevó al no cambio. Claro. Y el cambio, si ese cambio fuese posible, está vinculado a una esfera de la existencia que Krishnamurti insinúa a través de comprender totalmente lo falso en lo que creemos que es verdadero. Hay una serie de pautas que digamos, le dan escenografía a nuestra existencia, que son absolutamente falsas en el sentido esencial, es decir, que no son reales, que no están vinculados a la realidad de la vida, sino a la realidad de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Entonces, entramos en una dicotomía que siempre nos hace girar sobre el mismo eje, ¿no? De hecho, él se lo está queriendo hacer ver cuando ella le propone que ya lo único que quiere es hacer estar en paz. Sí. Él esa añorada paz, ¿a dónde te está llevando? ¿Y en qué te convierte esa añorada paz? ¿De qué se trata eso que está ocurriendo en ti? Que estás yendo a buscar algo y eso te tiene en una vida que no estás viviendo tu vida. Claro. Además, esa paz que ella menciona, que es una entelequia. Claro. Ella quiere estar en paz. Porque algún día aprendió que la palabra paz, cuando iba a la iglesia, era algo que se supone que era lindo. Claro, Entonces, una idealización del sentir, sí. porque la pregunta es, ¿quién sabe exactamente qué es estar en paz? Hay mucha gente que por ahí tuvo la dicha de estar en paz, pero quizás haya sido solamente una construcción de la mente, ¿no? Entonces uno quiere ir a un lugar que no sabe ni cómo es. Pero además al mismo tiempo, exactamente en el mismo instante en el que quieres ir a un lugar que desconoces, que tienes idealizado, eso convierte ese movimiento en que te estás diciendo a ti mismo que hasta que no tengas eso, no vas a estar lo que considerarías bien. Una cosa no puede ocurrir sin la otra. Entonces entras en un círculo como el perro que se persigue la cola, porque solo cuando tenga eso que creo que es lo que creo que es, voy a estar bien, que es lo que creo que es estar Claro, bien. y ese mientras tanto es una porquería porque, Sí. porque vivís esperando eso que construiste en tu cabeza, y por supuesto no va a llegar. Exactamente. Le damos esa impronta ya de entrada al movimiento. Primero habría que ver qué es la paz para la personalidad. Después habría que indagar profundamente qué es la paz para el ser.
porque la paz para la personalidad no está, digamos, reñida con una sólida posición material que me permita, llegado determinada edad, levantarme todas las mañanas, sentarme en una reposera y disfrutar del sol, ¿sí? O por ejemplo ahora disfrutar de la lluvia. Ahora, eso es la personalidad, es decir, todas las estructuras que cada quien ha sabido ir edificando a lo largo de su vida. Para algunos puede ser sentarse en la reposera y para otros puede ser tener 5 celulares y que le suenen los 5 celulares al mismo tiempo. Ahora, hay que ver si eso es paz, son deseos bueno, alcanzados. Son bueno, los conceptos que... Pero después está la paz del ser, la paz que genera la presencia en cada instante. Y entonces ahí hay una verdadera comprensión de la personalidad como una serie de roles que se desarrollan a lo largo de la vida y que por su naturaleza y por su esencia va a ser movilizadora, es decir, va a haber claros y oscuros, va a haber momentos de dicha, va a haber momentos de zozobra. Pero eso, ¿quién lo puede ver? Justamente quien está más allá del movimiento. Pero vos fíjate una cosa, Gustavito, sobre lo que estás Sí. diciendo. Tenemos tan internalizada la idea de una paz estereotipada, que Sí. lo que vos decís de los claros y oscuros no es la paz que tenemos incorporada en la cabeza. La paz que tenemos nosotros en la cabeza es un estado de no dolor. Claro, bueno, por eso es de la Es decir, no personalidad. sufrir lo que sufrimos. No, por eso, esa es la personalidad que ha construido a lo largo de su vida ciertas imágenes. Pero que opera en nosotros, y fuertemente. Claro, Bueno, sí, pero claro, por supuesto, claro, todo eso está operando. Claro. El tema está en cuando uno también puede operar desde el ser, y que el ser de todos, ¿no? Esa sensación de que nos acompaña, como tantas veces lo hemos hablado acá, desde que nacimos hasta que morimos. Pero hay que entender que esa sensación de ser uno mismo, desde que nace hasta que muere, es también el nacimiento del tiempo, es el nacimiento del movimiento. Entonces, cuando realmente a través de mucha introspección uno esto lo llega a vivir, sabe que a través de esta vida que vos hablas, Horacio, de la personalidad, van a ocurrir cosas. Y para muchas personas ciertos temas son problemas enormes, que para otras personas esos mismos temas apenas le mueven la aguja, como se dice, ¿no? Porque todo está en relación a toda una serie de circunstancias que lo envuelven, ¿no? Y que nos envuelven. Ahora, el tema es lo que ustedes planteaban en la primera media hora. Son dos formas de vida diferentes, son compatibles, son integrables, se pueden. ¿Y no vos qué se pueden. pensás? ¿Se pueden integrar? ¿Son compatibles? Absolutamente. Ah, bueno. Es que fíjate cómo volviste al principio, como suele ocurrir, y entonces entre lo que está diciendo Gustavo y lo que está diciendo Horacio, podemos entender, ¿el tema es poder estar en paz o el tema es comprender lo que significa poder entrar en ese estado de paz en el que el ser ya permanece? Porque el ser ya permanece allí. Soy yo la que, si logro integrarme, me acerco a poderlo percibir. Entonces es un tema de cómo lo entiendo, no de cómo es. Y ahí volvimos a la intelectualización de la que estamos hablando. Pero el cómo lo entiendo tiene que ver también con nuestra emocionalidad, porque tampoco nos podemos
desprender de nuestro condicionamiento físico. Sí. Es decir, pensar que el ser que seguramente opera está absolutamente desprendido de todos nuestros condicionamientos físicos, termina siendo también una creencia. Pero claro, es que fue mi mente la que conceptualizó la paz y está yendo a buscar ese concepto y no vino acá a percibir lo que ya es. Claro, claro. Y fíjate qué interesante. En el diálogo de la semana pasada, Sí, Krishnamurti dicen, si yo le hago una pregunta, ¿qué es Dios? ¿No? Yendo directamente a ubicar la pupul dentro de su estructura de creencias. claro. Hoy ya le dice, bueno, pero esa pregunta no, bueno, es una pregunta que se hace la humanidad. A ver, contestémosla. Claro, no es nada más que le pregunta por Dios. Le está preguntando por todo el movimiento del sistema de creencias que cada quien tiene, Claro. ¿no? Es decir, ¿puedo creer en Dios o puedo cuestionar por qué soy ateo? Usted es ateo, perfecto, cuestionémoslo. O liberal, o comunista, no interesa. Es decir, El mecanismo es el mismo. Claro, evitar claro, la pregunta. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, va directamente al meollo de la cosa, igual que ahora, a esta mujer le hace pim pum pam cuando le dice, bueno, ¿a qué teme? Claro. A ver, directamente, ¿a qué teme? ¿Qué es lo que se ve amenazado cuando no se está? Claro. Como así como quiere estar, claro. Y fíjate que en este diálogo, la mujer cuando le hace esa pregunta directa, saca toda una carpeta con los hermanos, el otro hermano, que fue dura, pero fue buena en su trabajo, Tiene todo el pero que no archivo, sí. tuvo hijos, es decir, abre todo un abanico de cosas. Y Krishnamurti le preguntó a qué teme. Y eso es lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa a diario. En vez de enfocarnos directamente en lo que nos ocurre, uno empieza a sacar del archivo cosas y es un movimiento evasivo. Claro, porque además está bueno el ejemplo este de la mujer, porque ella quiere no sufrir, por eso se aísla y quieren que la dejen en paz. Pero por otro lado tiene un tormento a partir de su envidia, de sus celos, de estar comparando permanentemente a su persona con el resto de su familia, sus frustraciones. Tiene un calvario, un fuego interior que la está carcomiendo. Inconsciente. Claro, eso es lo más Y grave. desde allí es que crea esa realidad que la mantiene intranquila, porque la crea desde todo lo que no quiere ver. Su intranquilidad es una construcción de su cabeza. Exactamente. Hermoso. Es hermoso. No, es muy interesante porque es lo que nos ocurre Claro. a diario, Sí. ¿no? Es decir, cuando uno realmente dice, bueno, estoy parado acá, bueno, pero ¿cómo llegué a estar parado acá? Y se mira al espejo, ¿no? Entonces, qué sé yo si fuera terapeuta creo que muero de hambre, porque en la primera sesión vos le decís a la persona, bueno, pará, es esto, tenés angustia, bueno, a ver, dale, pero no te escapes, ¿eh? ¿Qué es esto que estás sintiendo? ¿De dónde proviene? ¿De dónde surge? Y la persona se va. ¿Por qué se va? Por eso, digamos, quien lee por primera vez muchas veces a Krishnamurti encuentra cierto malestar, Sí. porque le remueve cosas Sí. sin el propósito de señalarlas. Pero si lo lees con atención, te movió. Entonces te conviene cerrar el libro y regalárselo a la persona más cercana. Eso sí, a personas que no las quieras mucho. Porque capaz que también le haces un daño, claro. Claro, porque no. El tema es este. El tema es este. Para llegar a la esencia del ser, tenemos que limpiar la personalidad. Tenemos que limpiarla, tenemos que verla actuar. Sí, Y hay responsabilizar. cositas, ¿viste? Hay cositas que están reñidas también con nuestra propia creencia. Claro. Pero cuando te mirás al espejo decís, cómo me gusta ser limpio. Sí, pero yo hace 4 días que no me baño. ¿Viste? Entonces, ¿cómo es eso?
Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Integrar todos los aspectos, ¿no? Que era también lo que hablábamos, y que en esa tendencia a la dualidad y a la exclusión caemos en el error, ¿no? Y también entender que la dualidad está dada en nosotros porque necesitamos la explicación, porque si no tuviésemos explicaciones en las cosas materiales, viviríamos como a tientas, ¿no? Entonces, saber que la explicación también cumple un rol instrumental, limitado, pero rol al fin, y ser también comprensivo con la explicación, no pegarle tanto a la explicación, decir, bueno, está ahí para algo, no es todo, es algo, pero está. Bueno, vamos cerrando el programa, creo que más o menos pudimos ir redondeando, por supuesto no cerrándolo, pero redondeando algo tan complejo como es este conflicto que nos abarca a todos, ¿no? Así que sostener la conciencia es muy difícil, Horacio. Seguro que sí. Sostener la conciencia es muy difícil. Seguramente que sí. Pero no, Pero no es imposible. no es imposible. Bueno, un abrazo y nos reencontramos el próximo martes. Hasta Buenas luego. noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absolutos.